Hoy toca monólogo y bueno, el tema es por ahí del cuando fue, más o martes o miércoles, publiqué en Twitter, bueno, en mis redes sociales, en Facebook también, sobre la llegada a la coordinación municipal del PRI, del matoncito, aprendiz de gángster y reprobado, por cierto, de Luis Miguel Vargas. Varguitas, le dicen muchos de esto en referencia al personaje de la película de La Ley de Herodes. Luis Miguel Vargas, pues ese ha sido un priista muy gris, muy, no ha crecido mucho dentro de ese partido, pero se da cuando en su éxtasis, por así llamarlo, cuando más se le conoce es porque fue uno de los dos voceros del movimiento de los malnacidos, o también les decían no más impuestos, este movimiento que se formó a partir de cuando el gobernador Guillermo Padres quiso imponer el común, que no era más que otra cosa que la tenencia, volver a, después de que ya se había eliminado ese impuesto, recordemos que era un impuesto federal, pero para que los ingresos se quedaran en los estados. Y ese impuesto se tumbó por ahí en el sexenio de Felipe Calderón, y recuerdo bien, en la campaña Guillermo Padres se prometió que no se volvería a imponer un impuesto así, ¿no?, de tenencia por vehículo. Bueno, pues ya sabe, las promesas en campaña son cosas que pues no se cumplen mucho precisamente. Y bueno, vino este intento y pues hubo un levantamiento, todo un movimiento muy clase mediero, donde reclamaron, hubo muchas marchas en protesta por este impuesto. Y bueno, a final de cuentas se tumbó, se dieron reversa. Y bueno, el caso es que era un movimiento genuino, sí comenzó de manera genuina. Yo muchas veces incluso fui a esas protestas, y yo veía mucha gente ahí que no estaba ligada a ningún partido ni al PRI, pero a estos dos personajes, Luis Miguel Vargas y Rebeca Villanueva, los terminó cooptando el PRI. Y tan es así que cuando el 2015 gana Claudia Pavlovich y en el estado, y acá la alcaldía de Hermosillo la gana Maloro Acosta, pues tanto Rebeca Villanueva como Luis Miguel Vargas pues se integraron a la nómina, Luis Miguel Vargas a la nómina del estado y Rebeca Villanueva a la nómina municipal. Bueno, lo que quiero aquí hablar es estos dos personajes, precisamente las denuncias, una denuncia que tenían ante en ese momento la PGR, es lo que tenía en la cárcel a Guillermo Padres. De tal razón que, bueno, pues Varguita se sentía chipiloneado, ¿no? Lo estaban utilizando, esa era, ¿no?, la realidad de las cosas, y se sentía muy protegido y se subió en su ladrillito y mareado, pues amenazaba a todo mundo, ¿no? Ahí en las redes sociales, cualquiera que criticara, hiciera una crítica a ese gobierno de Claudia Pavlovich, les digo, aprendiz de gángster, pues se sentía con todo el poder y de intimidar y querer, y bueno, no querer, amenazaba a todos los que criticaban. Y en una ocasión, la verdad que ya ni recuerdo cuál fue, qué es lo que publiqué en Twitter, donde el matoncito pues bueno, se me viene con todo, con injurias, bueno, una cuestión que de veras, una vulgaridad enorme la de este tipo, y termina amenazándome con mensajes en el DM. DM es
Es el servicio de mensajería que tiene Twitter, en lo privado, pues, ¿no? Como el Facebook tiene el Messenger. Y bueno, y ahí me hace una serie de inventos y termina diciéndome que él iba a pedir una ampliación de la investigación esa sobre la denuncia esa que tenían sobre Guillermo Padres. Entonces que él iba a pedir una ampliación de esa investigación para que también a mí se me investigara, porque pues él no sabía exactamente si Miguel Padres o Roberto Dagnino, el cuñado de Guillermo Padres, uno de esos dos, su hermano o su cuñado, a mí me pagaban para que lo atacara, ¿no? O sea, fíjense, ¿no? ¿Cómo? Es más, ahí estás poniendo, ¿no? Chiquitín, dale, verás, en la otra es donde, para leer y exactamente que el público escuche cuál fue la amenaza del matoncito de Varguitas. A ver, ¿todavía no se cambia ahí? ¿Ya o todavía no? A ver, bueno. El caso es que ahora no me voy a clavar mucho en hablar no vale la pena, pues es un personaje muy enano. No, esa es la conversación, chiquitín, verás, voy a tener que buscarla aquí yo en la conversación esa son dos. A ver, mira, aquí lo voy a leer. Me dice en ese párrafo: quise platicar y mediar por este medio, y créeme que pediré ante la autoridad correspondiente. No sé si te estén mandando los Padres o Javier Dagnino, me dice, y por el motivo de las denuncias que tengo contra Guillermo Padres Elías, pediré que se abra una investigación, y te lo digo de frente, te hago responsable de lo que me pase a mí y a mi familia. Pinche ridículo. Esto fue el 2017, 11 de julio del 2017. Si buscan por ahí esa parte, ese intercambio de tweets que tuvimos este personaje y yo, no va a encontrar absolutamente nada, ninguna amenaza de mi parte. Después ahí me inventa que yo le hice una llamada por teléfono y bueno. Pero como les acabo de comentar, no voy a clavarme mucho en el personaje. Es muy enano, no es muy chiquito este personaje. A lo que voy es el tipo de perfiles que ahora el PRI está liderando el PRI acá en Sonora. Tenemos a Rogelio Díaz, tenemos a este fulano acá en la dirigencia ya del PRI municipal de Hermosillo, que bueno, ya les acabo de escribir, ¿no? Un enano mental, un matoncito, alguien que si le das el más mínimo poder, o que sienta que tiene el más mínimo poder, pues se sube un ladrillo y empieza a hacer este tipo de estupideces. Ese es Luis Miguel Vargas, el nuevo dirigente municipal del PRI. Ese perfil lo tienen acá, y en la dirigencia estatal tenemos a Rogelio Díaz Brown. Bueno, no, perdón, no, ¿qué tenemos? Asco la bruja ni escoba trae. Tienen el PRI, el Partido Revolucionario Institucional, a Rogelio Díaz Brown, exdiputado de la pasada legislatura, donde se perpetró la estafa legislativa. O sea, tienen ahí a un perfil ligado a ese saqueo que hubo en la pasada legislatura, de cerca de más de 800 millones de pesos. Pues ahí está ligado Rogelio Díaz Brown. Vean nomás la pobreza de perfiles que tiene el PRI ahora, ¿no? O sea, que están hundidos y siguen hundiéndose. O sea, parece ser que como si quisieran ellos mismos autodestruirse, ¿no? Llevando a este tipo de perfiles a las dirigencias. Eso es lo que es el PRI, eso es lo que queda, el cascajo que queda del PRI. Ese es el reflejo, la ilustración de la decadencia de ese partido que, bueno, fue hegemónico, ¿no? Hoy en el Congreso no tiene ni un solo diputado. Por primera vez en la historia no tiene representación legislativa. Llegaron 4 ahí, 2 que ganaron las elecciones, como Karina Zárate y Eli Sayar, y otros 2 por la vía plurinominal, que es el Pato de Lucas y Natalia Rivera,
y estos dos, los dos pluris, se van, son los primeros que se abandonan al PRI y se integran a MC, y Elisa Ayar y Karina Zárate se van a Morena. Entonces el PRI se queda sin ninguna representación en el Congreso. Y todavía, como para que con más ganas mucha gente abandone el barco del PRI, y que ya lo está haciendo, se está yendo ya a otros partidos, se está incorporando algunos a MC, otros andan ahí integrándose a la precampaña a los equipos de trabajo que van que van en apoyo a Marcelo Ebrard como en sus aspiraciones a ser candidato presidencial. Y muchos de ellos precisamente señalan que dejan al PRI por la imposición. Digo, ahora sí se les ocurrió que sí son muy demócratas y que, bueno, no les gustan las imposiciones, cuando en el PRI esa ha sido su cultura. Pero bueno, ahora por algún motivo pues ya no le gustó que les impusieran a Rogelio Díaz Brown. Y bueno, este tipo de personajes es la ilustración perfecta de lo que hoy representa esa decadencia priista. Rogelio Díaz Brown, insisto, ligado a la estafa legislativa, el más grande saqueo que se ha hecho, por lo menos documentado, en el Congreso del Estado. Y aquí la dirigencia municipal de Hermosillo, la capital del Estado, a un troglodita enano mental como lo es Luis Miguel Vargas, el Varguitas. Bueno, eso es el PRI en Sonora. Bueno, vamos a ir a una rola y ya está listo. Tenemos con la mesa, con los periodistas, la mesa de los periodistas, Jorge Morales y Alan Castro, para hablar de la llegada de Guadalupe, de la sonorense Guadalupe Tadei, la primer mujer que es consejera presidenta del INE, y sobre el primer caudillero en la cárcel. Bueno, regresamos después de esta rola, no le cambie.